Leandro Achar, buenas tardes, señor, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Qué acá repercusiones tuviste de aquella primera columna? No, tuvo una buena repercusión ahí en las redes. Tuvimos algunas en el canal de audio que tenemos también, lo escucharon bastantes personas. Así que eso está bueno como para de a poco ir generando otro canal más de información. Ahí desde la subcomisión, ¿les gustó el tratado, cómo se trata el tema y todo eso? Sí, valoramos todos los espacios que nos brindan, agradecemos en nombre de la subcomisión estar acá y bueno, ya te digo, crear canales propios de información o de formas de divulgar la historia del club, está fuera de lo común, está bueno. Le mandamos un abrazo a todos los integrantes de la subcomisión y que acá tenemos a uno que se ha sumado nuevo integrante. Poco, claro. Paso a paso. Está muy bien, señor, lo felicito. Está en todos lados. Es interesante, bueno, además de cómo trabaja la subcomisión, la organización que tiene, la importancia que le da a estos temas que quizás en algún momento en el club, por distintos contextos, no han sido muy nombrados desde lo que es el seno del club. Capaz que sí, grupos de afuera, capaz alguna organización o agrupación sí le daba algún cierto interés, pero desde lo que es el seno del club no se le daba mucha importancia, y en estos momentos que creo que es más un mimo a las familias, también a los familiares, que desde el club se reconozca el paso de un deportista por la institución que ha sido desaparecido, por ejemplo. Me parece bastante interesante y es un punto a destacar, y es como un paso más que da Gimnasia hacia un club más social, ¿no? Y justamente con respecto a lo que hablaba Cami, el último sábado, 24 de marzo, se conmemoró un nuevo día de la verdad, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, con respecto al golpe militar eclesiástico de 1976, y justamente para el día de hoy la columna gira en torno a eso. Sí, bueno, por ahora con los datos que contamos, que siempre, abiertos a nuevas informaciones, que justamente se va construyendo día a día, que son 3 los deportistas que pasaron por nuestra institución, que fueron detenidos, desaparecidos luego del golpe de Estado de 1976. Si quieren, no sé si algunas historias, que un poco su reseña, podríamos decir. Sí, son 3 los deportistas, vamos haciendo de a uno y vamos escuchando. Arrancamos por el que Dale, quieras. tenemos primero a Miguel Sánchez, que él llegó de Tucumán hacia la zona de Berazategui con su familia. Estuvo en el club hasta 1974. Después se dedicó a su trabajo en el Banco Provincia, a la vez militaba en la unidad básica de Villa España en Berazategui. Y luego de que dejó el fútbol se dedicó al atletismo, y su historia la rescatan algunos periodistas nacionales y también un periodista italiano que vino de la Gaceta en el año 2000 a hacer una investigación acá en nuestro país. Y es por eso que ya incluso en Roma se corre la Corsa di Miguel, que es como la carrera de Miguel. Se corre, como era atleta, se corren diferentes carreras con su nombre, homenajeándolo. Y se declaró Día Nacional de la Memoria en el Deporte al 8 de enero, que es el día que lo detienen. Así que esa sería la primera historia. Mirá, desconocía completamente esto, y fíjate la repercusión que llega hasta allá, hasta Italia, todo este tema. Sí, por eso este fin de semana también se corrió en Bariloche una carrera de Miguel. O sea, son diferentes, llevan el nombre de carrera de Miguel justamente haciendo alusión a su actividad principal, que terminó siendo que era a nivel deportivo, el tema del atletismo. Y en Berazategui, si no me equivoco, se corre por lo general el tercer domingo de octubre. Se hace por lo general una carrera de Miguel bastante importante. Y obviamente recordando más que nada lo que fue su paso como atleta, porque después su paso por Gimnasia como que no termina de salir demasiado a la luz, me parece. Recién en este último periodo como que
se empieza a nombrar justamente a Miguel Sánchez como exfutbolista de Gimnasia. Claro, también puede responder un poco a que no llegó a debutar en primera, ¿no? Claro. Después, bueno, tenemos a Luis Ciancio, que también hizo todas las inferiores hasta la tercera, pero bueno, luego se termina dedicando más que nada a la ingeniería, que era lo que estudiaba. También militaba en un partido político que se llamaba Partido Comunista Marxista-Leninista. Y bueno, es otra de las cosas. A él lo secuestran el 7 de diciembre del 76. Paradójicamente, el 25 de marzo, un día después del golpe, o sea, el 25 de marzo del 76, había nacido su hijo. A él lo secuestran junto a su mujer. Y ahora hace poco, en el 2009, fue que descubrieron un grupo de forenses, antropólogos, sus restos en una fosa en Avellaneda, si mal no recuerdo. Y bueno, esta es otra condición que destacaban los familiares que estaban ayer en el evento, en el homenaje que se realizó en el club, su condición de que los secuestraron y los detuvieron por el tema de ser militantes políticos, que es algo que también se quiere siempre rescatar, ¿no? El tema de la militancia y lo involucrado que se puede estar, ¿no? con la realidad social. Así que esa sería la otra historia. Y bueno, después nos quedaba el caso más por ahí paradigmático, es que del único futbolista de primera división que llegó a debutar en primera división del fútbol argentino, que desaparece, que es Antonio Enrique Pioboso. Bueno, no sé, Cami, si quiere. Sí, a ver, hay una situación que se da justamente el 7 de diciembre, que es que justamente se estaban juntando a estudiar en la Galería Williams, tanto Antonio como sus compañeros de facultad, y justo ese día llega un grupo de tareas buscando a un hombre que se apellidaba Martina, que era justamente hermano de uno que habían secuestrado una semana antes, y en ese contexto, en la Galería Williams, cae este grupo de tareas de civil y termina llevándose a estos tres de esos estudiantes de arquitectura. ¿Esto es en La Plata? Sí, Galería Williams se queda en 8, 49, 50, en esa zona, o 48 o 49 si no me equivoco. Tenían ahí una oficina donde justamente se juntaban, era tipo un estudio que tenían de arquitectura, se juntaban a estudiar y a hacer algunos que otros trabajos. No eran un grupo de militancia, no eran militantes activos en ningún partido, sino que eran más que en algún momento quizás tuvieron alguna conexión con la militancia. Pioboso, cuenta el sobrino, que tuvo un par de meses en el centro de estudiantes de arquitectura y no mucho más que eso. Ese fue su conexión con lo que fue la militancia política. No eran de una familia política tampoco, si bien el abuelo de ellos había militado, o sea, el abuelo de Pioboso había militado, en realidad el padre de Pioboso había militado en los años 40 en lo que era el gremio de ferrocarriles. No tenía una formación política como quizás la tenía Ciancio, que estaba en el partido marxista-leninista. Estaba un poco alejado, sí, de lo que era la militancia política. Había jugado en Estudiantes hacía un tiempo, llegó a Gimnasia y jugó 3 partidos nada más. Claro, debuta el 19 de abril del 73. La curiosidad es que los 3 partidos que juega los hace ingresando por lesión del titular, o sea, nunca salió él desde el minuto 0 de titular, siempre fue ingresando como suplente. Bueno, pero sí jugó muchísimo. Hoy me estaba fijando de hacer un buen recuento de eso, de que jugaba muchos partidos en la tercera. Claro, sería la reserva, claro, ahora. Generalmente jugaban antes del partido principal. Bueno, debutan en la cancha de Argentinos. Gimnasia pierde 2-0 ese día. Entra por Guruziaga a los 41 minutos del primer tiempo, que era el arquero ese día, sale lesionado. Era un Gimnasia que andaba con un andar, había empezado bastante irregular en ese torneo, era el Metro del 73, una victoria en 6 fechas tenía. Bueno, después su segundo partido tiene que esperar más o menos 2 meses, hasta el 24 de junio,
del 73, que juega en Gimnasia contra el Boys. Y ahí ya había vuelto Gatti a la titularidad, porque también no estaba jugando. Y bueno, ahí Gatti lo que pasa es que se lesiona en el segundo gol del Boys. Gatti se pega contra el poste izquierdo, se lesiona en la espalda, debe salir. Y ahí Gimnasia ya había mejorado un poco su andar en el torneo, había ganado el clásico 3-1 unas fechas antes. Y bueno, ahí también pierde Gimnasia 3-2 contra el Boys de local. Y después su último partido sería 4 días después, el 28 de junio. También Gimnasia de local, un día muy frío dicen. Que bueno, Gimnasia ahí también vuelve a entrar por Gatti, que parece que apuró no se había recuperado del golpe que había tenido en la espalda 4 días antes. Y en el entretiempo ingresa y bueno, ahí Gimnasia 1, Central 2 salió ese partido. Que en ese partido cuentan las crónicas que tuvo un error, creo que en el segundo gol de Rosario Central, que le termina costando un poco lo que fue su carrera como arquero profesional. Lo que cuentan de esos tiempos es que era un arquero con un estilo similar al de Gatti, y hay una anécdota que cuando juegan Estudiantes sale a cortar hasta la mitad de cancha a un atacante de San Lorenzo. Cuando jugaba creo en la cuarta de Estudiantes, o ya estaba pisando la reserva, lo que era en ese momento la tercera. Sí, se dio por un pequeño lujo que terminó siendo suplente del que era su ídolo, que era Gatti. Así si que tenían estilos similares era bastante arriesgado. En una posición que en esa época era algo extrañísimo. Gatti por algo le pusieron ese apodo. Claro, loco. Y hoy mucho de ese estilo lo usan los arqueros alemanes. Claro, esto de jugar adelantado, jugar de líbero. Claro. Después su carrera la termina en Mar del Plata. Claro, termina jugando en 3 clubes, creo. Uno en Mar del Plata, uno en Pehuajó y otro en Azul. Pero más que nada termina en Mar del Plata, en Nacional. Ya alejado un poco de lo que era el fútbol grande, digamos. Y bueno, después se terminó dedicando más a la arquitectura. Sí, una particularidad de eso es que se dedicaba a la arquitectura acá en La Plata, en ese estudio que tenían en Galería Williams, e iba a jugar los fines de semana. Creo que eran 3 o 4 jugadores de Gimnasia en ese momento que habían quedado libres, que iban a jugar a Mar del Plata y a los torneos del interior de la provincia, que en ese momento eran bastante jugados por varios clubes importantes, que después quizás jugaban un nacional o jugaban torneos por lo menos en gran nivel en fútbol argentino. Así que bueno, eso fue parte de... Por eso van a estar sus 3 nombres a partir desde ayer en los Jardines del Bosque, en un espacio por la memoria que quedó ayer inaugurado, digamos, con la presencia de sus familiares, una madre de Plaza de Mayo, Elia Spen. Y bueno, después de eso algunas agrupaciones también políticas barriales de la zona de Mondongo. Y bueno, luego de eso hubo una charla abierta y se destacó mucho eso, el tema de que en un ámbito por ahí no tan común como es un estadio de fútbol se pueda también seguir recordando y hablando de memoria, verdad y justicia. Con respecto a los datos, con respecto a recortes y esas cosas, desde la subcomisión, ¿pudieron hablar con gente de la familia, de cada uno de los deportistas? ¿O por su lado fueron buscando datos, recortes, fotos? Y tuvimos varios contactos ya con los familiares. Se había hecho un contacto también del año pasado, ya había quedado, que fue cuando los jugadores salieron con unas remeras de Memoria, Verdad y Justicia que fueron entregadas ayer también, que estaban firmadas por todo el plantel. Y sí, nos han pasado algunas fotos. Hay una foto que el otro día compartimos en las redes de cuando es el que está Pioboso, por ejemplo, atajando ahí en Argentino Junior cuando debuta, que es una foto que está una buena calidad, tiene, o sea, se lo ve bien en acción. Después, bueno, muchos testimonios orales, más que nada. Y ya te digo, la idea es seguir recabando datos o historias como para que sigan cerrando algunas otras, o sea, seguir indagando sobre cada una de estas personas. Qué lindo, linda la iniciativa de Gimnasia, apostando a estos hechos, porque no es que estas cosas hay que olvidarlas y dejarlas atrás, para nada, todo lo contrario. Y no solo recordarlas una vez al año, sino que hay que recordarlas todos los días porque es una parte oscura, pero parte al fin de la historia argentina y en este caso de historia de Gimnasia también, al ser
3 deportistas que pasaron por la institución. Sí, yo lo veo como que es también como una contención, o sea, siempre hablamos como que es que de Gimnasia como club social o que le da atención a sus deportistas. Creo que esta es una muestra más de lo que puede ser la familia gimnasista. Este es el club que queremos todos. Sí, y creo que más allá de todo, lo que más reconforta quizás a las familias es esto de, por lo menos lo veían los rostros, ¿no? Tanto de Sebastián Piovoso como de los otros parientes, tanto de Ciancio como de Miguel, y quizás un poco sorprendidos, ¿no? Que desde Gimnasia recién, que desde Gimnasia se esté conmemorando sus 3 nombres, y me viene a la cabeza por qué no se hizo antes. Y eso también termina rondando, ¿no? Porque, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Yo creo que por ahí es algo en todos lados. Que por ahí más pasa el tiempo y más empiezan a actuar en base a esos recuerdos. Como que los primeros años es, no lo recordemos, no, incluso qué feo. No. Incluso pasan las mismas familias, porque uno habla con Sebastián Piovoso y cuenta que recién a los 13 años se enteró que tenía un tío, y recién en 2009 pudo empezar a investigar cómo había sido el pasado de su tío. Es una historia bastante fuerte, y tiene que ver con lo que fue esa época, ¿no? Porque también en los juicios por la verdad, por ejemplo, el que es el padre de Sebastián, el hermano de Antonio, contaba que los habían amenazado en su momento los grupos de tareas que andaban de civil encima, porque en ese momento en la Galería Williams ingresa este grupo de civil y se los termina llevando los 3. Pero quizás hoy, como mencionaba Leandro, las distintas actividades de los otros 2, que por ahí eran los sectores más buscados y más atacados por estos grupos de civil, y Piovoso que no conformaba a esos grupos, sino que estaba ahí y terminó siendo como de rebote. Sí, no, también esto que decías de por ahí por qué no se hizo antes, a veces también porque faltan algunas informaciones, porque ya te digo que tenemos algunos datos de que tal vez haya algún jugador o jugadora de vóley de la época que también que pudo haber pasado por el club y ser desaparecido. Bueno, ya te digo, estamos construyendo o deconstruyendo también esos archivos, que bueno, falta todavía. Y esto es movida de su comisión también, el acto de ayer. El acto de ayer sí, fue iniciativa de la subcomisión, bueno, con la aprobación de la comisión directiva, había miembros de la comisión directiva ayer. Y bueno, ahora después lo que continúa en lo que sería el mes de la memoria es el tema del 2 de abril, que también, bueno, hay una charla, bueno, también van a estar dando una charla los de la filial de excombatientes en el colegio. Así que ese sería todo el marco. Cerraría el mes. Claro, y el 2 de abril. Y el 2 de abril, sí, también. Que se hace ahí en la placita. Se hace el evento que siempre se hace ahí en la placita. Excelente. 18 horas. Excelente. O 19. Tengo que fijarme en el cronograma, pero... Pueden acercarse a las 18. Cualquier cosa esperarán ahorita. Sí. Muy lindo, muy bueno, me gustó mucho la columna del día de hoy. No terminamos acá, obviamente. Ahora te quedas un ratito más. Dale. Nos vamos a una tanda. Creo que todavía no vamos a una tanda. Porque del otro lado desapareció nuestro operador. Pero lindo este tema, por lo menos el tema central de la columna del día de hoy. Si bien ahora después de la tanda vamos a seguir tocando otros temas junto con Leandro. Les quiero recordar que la Asociación de Transporte Escolar y Afines informa que a partir del 3 de abril, la semana que viene, el martes, para ser más preciso, desde el martes hasta el lunes de la otra semana se realizará la desinfección en la sede de la calle 64 entre 25 y 26, aquí al lado, en el horario de 9 a 11 de la mañana. Una vez mencionada por segunda vez la notificación del día de hoy, nos vamos a una tanda cortita y después ya encaramos el último bloque de Somos Lobos. 52 minutos pasaron ya de las 19 horas, encaramos la última partecita del día de hoy de Somos Lobos
Y lo escuchamos al señor Ezequiel mientras espera que se actualice la página. Sí, otros comentarios. Tiene que jugar Saba. Seguro va a ser más que cualquiera de los que tenemos en el plantel. Luis Alberto Burriel. Ay, pensé que decía Y, Nos asustamos todos. y Mario Undiano puso: lo que le falta es un 9 que haga goles. Vamos Lobos. Iván Gimnasia puso: nada le falta Nestun y mucho guiso. Nestun, no sé qué era. ¿Nesquik? ¿Ahora qué quiero poner? Nesquik, capaz. Sí. Nesquik atún. Nestum. Es una marca de... Es el que le Ah, da mirá. para aumentar fuerza. Claro. ¡Ah, la botellita! No, tampoco. Ese arranca con E. La proteína. Claro, seguro el operador es tipo una avena que te ayuda ahí a recuperar fuerzas. Nestun. No, Vitina en todo caso. Vitina, No, puede qué ser. asco la vitina. Vitina que es otra marca, es la competencia. Claro. Ah, Es pues. la marca careta. Señor, no sé qué dice. Señor, ¿qué De los años 80. ¿Qué nos quedó ahí en las días del... No, una efeméride que podríamos decir, la del 26 de marzo, pero de 1916. Gimnasia jugaba su primer partido en la primera división del fútbol argentino. Había ascendido en diciembre de 1915. Le ganó 4-0 a San Lorenzo en la cancha de Kimberley, pero no de Mar del Plata, sino un club Kimberley en Villa Urquiza, que según me comuniqué con un historiador de San Lorenzo, hacía de local ahí San Lorenzo hasta que mientras estaba construyendo el viejo gasómetro. El viejo gasón. Y bueno, la curiosidad dice que la crónica dice que había mucho viento ese día. El primer gol de Gimnasia en primera división lo hace Ángel Botaro, que después termina estando en el cuerpo técnico del equipo que es campeón del 29, o sea, continúa en el club. Y bueno, ya en las crónicas de la época, al principio en otro partido, un River Ferro por la intermedia, el diario La Nación dice que tienen que rever a los árbitros que mandan a los partidos porque había anulado un gol que era válido. ¿Y esto qué año es? Repetime el año. 1916. Siempre 1916. entre Gimnasia y San Lorenzo pasaban esas cosas. Pero 1916, o sea, estamos hablando hace 102 años. 102 años y ya se pedía rever a los árbitros. Y bueno, la actuación de Gimnasia en ese primer torneo fue buena, salió cuarto con 27 puntos, ganó 9, empató 9 y solamente perdió 3 partidos. La base del equipo era la que había ascendido, así que por ejemplo, se repiten de esa primera fecha 7 nombres del equipo que ascendió hacía un par de meses antes, 4 meses antes. Así que bueno, se ve que hubo una continuidad de plantel. 102 años ya de que arrancó el fútbol. Claro. Viste, si bien era la parte amateur. Sí, después pero faltarían tratamos. unos años para... Igual esos años ya eran medio... Y es que yo te entremezcla. digo, por eso, o sea, ya después empezaban a cobrar en negro los jugadores, era medio mentira que seguía haciendo solamente amor a la camiseta. Bueno, ahora la discusión que hay ahora en el fútbol quizás es la línea esa que se marca entre el amateurismo o no. Hay casos que por ahí lo debaten, el tema de la AFA si lo oficializaba o no. Recuerdo cuando Boca salió campeón que salió con las 76 de estrellas y ahí arrancaba todo el debate, ¿no? Hay por lo menos pienso yo, capaz que en 130 años van a decir, no, todo lo anterior a la Superliga no existió. Es que en realidad, según lo que la parte correcta sería, si vos vas a empezar una cuenta de cero, ahora es cuando la AFA no está organizando su torneo, porque lo organiza Superliga. Claro. En esa época, por más que era amateur o profesional, siempre lo organizaba la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora lo organiza la primera división lo organiza hoy sí un ente externo, como si fuese en Inglaterra, por ejemplo, cuentan algunos solamente Premier League, que Claro, es del el 92. Entonces ahora por ahí, pero igualmente está mal, hay que contar. El fútbol oficial es uno solo. O sea que si alguien en un par de años, o en 120, como dice Cami, quiere hacer eso, de empezar a contar desde la Superliga, lo puede hacer desde lo estadístico, nada más que porque otro ente organiza el torneo. Estaría mal igualmente porque el fútbol oficial de primera división es uno solo. Pero lo que pasó, por ejemplo, esta división de profesionalismo o amateurismo también se dio a nivel estadístico porque hubo un estadígrafo, creo que era del Gráfico, no me acuerdo de qué medio, que empezó a contar como todo de cero. Sí.
Y entonces ahí fue como él hizo su propia estadística. Y bueno, pero está todo, o sea, la cantidad, no hay, ya te digo, o sea, igualmente en diarios viejos, no, por ejemplo, cuando empezó el 1931, no es que dicen el primer Gimnasia Estudiante de la historia, no, dicen es el clásico número, no me acuerdo qué era, pero ponen el número 15, o sea, como que contaban desde antes. Y eso fue hasta la década del 50, 60, después como que empezó a solamente hablarse de profesionalismo, Claro, que bueno. No es que en 1932 ya lo separaban, Claro. sino que seguían contando todo para atrás y después se les ocurrió dividirlo. Bueno, hay muchos que lo llevaron a su conveniencia, los títulos amateur. Y también los títulos profesionales, porque por ejemplo el que menos, River es uno de los que menos ganó. Claro. Entonces ahí tiene una puja con Boca, Racing de los que más, y bueno, pero le dicen la academia. Otro dato, por ejemplo. Bueno, mismo Gimnasia. Claro. Que lo ha puesto en su camiseta. Claro. Y, con toda esta. Y es que por eso, o sea, lo que ahora, encima ahora ya te digo, AFA en su estatuto del año, no sé, 34, dice, reconoce como antecesoras a todas las asociaciones preexistentes. Así que ahí le estás dando validez a todos. Pero bueno, sería para otro programa. Es un buen debate. Y sí, ahí un buen debate y después en las actuaciones de Gimnasia en esa parte amateur. Otro buen debate relacionado a eso, pero que es muy largo y creo que se aleja de Gimnasia, es el tema del discurso que hay también en cuanto a lo que es amateur y profesional. Porque cambiando esa línea, hay un discurso dominante de que un Gimnasia que no logra esas cosas, que por eso también se destaca el trabajo de la subcomisión, sobre que Gimnasia está en algunos hechos importantes y que no es una historia de perdedores así rápidamente para lo que se piensa en la opinión pública, por así decirlo. Y ese es un gran tema que podemos desarrollar en el programa que viene. Gracias. O en la columna que viene de Historia del Decano. Muy buen laburo, señor Leandro Bachar. Bueno, gracias, y también hay que felicitar a Camilo, que es un infiltrado. No. Una célula que tenemos. El topo, ¿Valleto o Valeto? ¿Cómo es hoy? Como usted quiera. Bueno, no sé. Le mandamos un abrazo a la gente de la subcomisión. Gran laburo en estas historias del decano que tenemos aquí en Somos Lobos. Segundo capítulo en el día de hoy. Y cerramos en este martes. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 18 horas con todo lo que dejó la actividad de Gimnasia a lo largo de este enorme fin de semana que tenemos ahora en unos días. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y ahí hay un montón de actividad de Gimnasia. Lo vamos a repasar el próximo martes a las 18 por aquí, por Radio Night 91.5.